Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Semana 3 de la serie titulada Nuestro Aniversario. Estamos celebrando 3 años enteros de devocionales. Y realmente estamos empezando una nueva temporada aquí en Mesilá. Y hemos estado hablando de cosas diferentes. Hemos hablado de cómo es Dios y cómo Él invierte en el futuro y nos lleva a pensar más allá de nosotros mismos. De cómo cuando más necesitamos o queremos que Él actúe para solucionar nuestro problema actual, Él nos mueve a promesas que van a impactar el mundo más allá de nuestro corazón. La semana pasada hablamos sobre el llamado de Dios. ¿Y qué hacemos cuando Él nos da una visión? Cómo a veces podemos cometer errores en no actuar. Y a veces en actuar pensando que somos nosotros. Platicamos de cómo la fe no se mide en intensidad, sino en fidelidad. Y el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante para nosotros. Dios es fiel. Yo creo que si uno dijera eso en cualquier iglesia, con cualquier creyente, la respuesta natural es decir, amén. Por supuesto. Dios es fiel. Nuestras mentes entienden esas palabras. Y nuestro cerebro, pues, está de acuerdo. Dios es fiel. Por supuesto que Dios es fiel. Pero cuando esa convicción es puesta a prueba, siendo completamente honestos, a menudo nos llenamos de ansiedad sobre el futuro. Y tal vez no lo decimos. Tal vez no lo pensamos conscientemente. Tal vez es simplemente un pequeño miedo, una ansiedad bien escondida, pero que en el fondo expone nuestro corazón y como muy dentro de nosotros mismos creemos que Dios no va a ser fiel. Y es difícil escuchar algo así. Es difícil aceptarlo. ¿Cómo voy a creer yo que Dios no es fiel? Pero cuando vemos a nuestro futuro y empezamos a dudar de que las cosas pueden salir bien, de que de alguna forma las cosas se van a arruinar, de que algo nos va a pasar, de que estamos muy tranquilos ahorita, como que algo malo viene. Todas esas son expresiones de fe en que cosas malas tienen que pasar. No es simplemente es que tengo demasiada karma buena y ahorita se tiene que balancear. No. Cuando nosotros tenemos ansiedad del futuro, estamos expresando fe, no en Dios, sino en el mundo. Y esto no es para culpar a nadie, porque realmente vivimos en un mundo caído donde ocurren cosas terribles día tras día. Sin embargo, el mundo no es más poderoso que Dios. Y esto es algo importante que nosotros sepamos porque nuestras experiencias nos han enseñado lo contrario. Tal vez hemos vivido traumas, hemos vivido temporadas en las cuales las experiencias negativas han sido tan fuertes y tan grandes que nos convencen de que esa es la vida. Aquí simplemente estamos para sufrir.
Y Dios nos va a ayudar un poquito de vez en cuando. Entonces nosotros bajamos nuestra expectativa de la fidelidad de Dios al nivel del dolor que hemos experimentado. Queremos realmente reconciliar. ¿Cómo podemos explicar, por un lado, todo lo feo o lo malo que hemos vivido y lo que nos dice la palabra de que Dios es fiel? ¿Cómo se puede juntar esto? ¿Cómo podemos vivir arreglando esta contradicción, por así decirlo? Bueno, lo que muchos deciden es minimizar la fidelidad de Dios. ¿Tienen problemas grandes? ¿Han orado para que Dios los resuelva y no ha habido respuesta? ¿Cuántas veces hemos dejado de orar por algo? No porque sintamos o porque leímos o porque Dios nos dice que dejemos de orar, sino porque nos cansamos de tener expectativas altas. ¿Cuántas veces hemos dicho Dios va a ser fiel, no por fe en que Él va a hacer algo, sino para tratar de calmar nuestro corazón y resignarnos a lo que venga? Una actitud puede tener dos caras. El no pedir algo a Dios puede ser la expresión de alguien que está confiado en que va a recibir cosas buenas, en que está confiado en que Dios ha respondido y va a actuar, está esperando en el Señor. Eso es maravilloso. Pero por el otro lado, alguien que no está pidiendo en oración puede ser alguien que se resignó a recibir lo que venga, que muy dentro piensa: yo no sé si realmente Dios es bueno, así que simplemente voy a tratar de aguantarla, voy a tratar de sobrevivirla, y pues cuando se resuelva voy a ver qué hago. Ambas personas esperan. Ambas personas pueden verse igual, pero solo una está en lo correcto. Es muy fácil para nosotros elegir las palabras correctas sin tener el corazón correcto. Y todos queremos ser esos creyentes maduros que están completamente confiados en Dios, cuando a veces simplemente no estamos listos en nuestro corazón. A veces estamos luchando con creer que Dios realmente es fiel. Pero no nos gusta admitirlo. No nos gusta comentárselo a alguien, porque ¿qué van a decir de nosotros que estoy dudando de la fidelidad de Dios? Pero al final del día, ese es nuestro mayor problema. Ese es realmente lo que está al centro de todos nuestros pecados. Creemos que Dios no es tan bueno. Creemos que Dios no nos ama tanto. Por lo tanto, nosotros tenemos que llenar nuestras necesidades. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar el control de nuestra vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que defendernos a nosotros mismos. Por lo tanto, nosotros. Lo difícil del pecado es que nos lleva a vivir vidas en las cuales no incluimos a Dios en la ecuación. Y podemos ir a la iglesia, podemos estar leyendo nuestra Biblia, podemos estar orando, pero si en nuestro corazón realmente creemos que somos nosotros, cuando realmente necesitemos ayuda, no hemos entendido lo mucho que nos ama Dios. En nuestra mente, la lucha más grande no es contra el dolor, no es contra el trauma, no es contra el enojo, no es contra ninguna de nuestras emociones o ninguna de las cosas que experimentamos. Nuestra lucha más grande es reconocer a Dios en todos nuestros caminos y poder confiar plenamente en Él. Proverbios 3, 5 al 7 dice:
Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3, 5 al 7. El episodio de hoy se llama 1000 generaciones. Y originalmente la intención era hablar de la maravilla de cómo Dios es fiel a través de tanto tiempo, mucho más allá de lo que nosotros podemos experimentar. Y te quiero leer el versículo que inspiró este episodio. Vamos a leerlo un par de veces para que se nos quede. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice así: Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Una vez más, reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. A veces estamos tan acostumbrados a la Biblia. Hemos escuchado las historias una y otra vez y en nuestra cabeza están separadas. Y cuando leemos la Biblia decimos, ahora vamos a hablar de Noé. Ahora vamos a hablar de Abraham. Ahora vamos a hablar de Josué. Y se nos olvida que es una historia conectada. No son simplemente episodios de cómo Dios es fiel, es la evidencia de cómo desde el inicio Dios siempre ha sido fiel. Generación tras generación. Él fue fiel con Adán, con Eva. Él fue fiel con Noé y con su familia. Él fue fiel con Abraham. Él fue fiel con Isaac. Él fue fiel con Jacob. Él fue fiel con José. Él fue fiel con Moisés. Él fue fiel con Josué. Y esos son solo 6 libros. Porque los siguientes 60 libros nos siguen contando la historia de cómo Dios siempre ha sido fiel para proteger a las personas que lo temen. Ocurren cosas difíciles, por supuesto. Pero nuestro enfoque no está en lo difícil. Está en Dios. Porque personas que han venido antes de nosotros han sufrido cosas peores. No por decir que no estamos sufriendo, no por decir o menospreciar lo que estemos pasando, sino entendiendo que cualquier cosa que nosotros vivamos, ahí en la Biblia hay personas que lo vivieron. Y Dios fue fiel con ellos. Por lo tanto, Dios será fiel con nosotros. Lo difícil no es que se resuelva la situación, porque Dios es fiel y Él lo hará. Lo difícil, lo verdaderamente difícil y la marca del creyente maduro es que nosotros podemos alabar a Dios antes de que Él arregle nuestra situación. Cualquier persona puede alabar a Dios después del milagro. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de cómo personas que no eran parte de su pueblo alabaron a Dios. Por ejemplo, cuando Jonás es tirado del barco, la
tormenta se calma, las personas agradecieron a Dios y ofrecieron sacrificio. Porque eso no es difícil. Cualquier persona que sabe algo de Dios puede hacerlo. Vivir en fe no significa decir todo va a estar bien, todo va a estar bien. Vivir en fe significa poder cantar y adorar y agradecer a Dios en medio de una situación que nos está gritando que Dios no va a ser fiel. Porque el resultado va a ser el mismo. Dios nos sacará, Dios nos protegerá, Dios nos cuidará. Si nos lastiman, si perdemos algo, Él va a redimir todo lo que pasemos. Y si ocurre lo peor y perdemos nuestra vida, terminamos ganando, porque el vivir es Cristo y morir es ganancia. Tenemos la vida arreglada. Por eso la lucha no es sobrevivir. La lucha es de corazón, genuino. Llevar nuestra alabanza, que a veces va a estar rota, que a veces va a ser en lágrimas, que a veces va a tener quejas, delante del Dios que es fiel por 1000 generaciones. Porque será fiel con nosotros. Y reconocerlo en todos nuestros caminos es lo mejor que podemos hacer para vivir por fe en el Dios que es fiel. Deseo que podamos vivir confiados en su fidelidad y que nuestro camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Mesilá.